Perfecto. Bueno, vamos a tomar unos minutitos, hermanos y hermanas, para poder explicar a grosso modo algunos de los planteamientos que se hicieron sobre algunos pasajes puntuales de Marcos. El primero de ellos, ¿no?, que teníamos en la mesa era el pasaje que está en Marcos, capítulo 15, versículo 37 y 8, diríamos, que tiene que ver con el velo del templo. Dice Marcos 15, del 37 al 38, dice: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Bueno, debemos saber, hermanos, que este tiene un gran simbolismo. Para eso necesitamos recurrir ya al aprendizaje, al conocimiento que tenemos en relación al templo de Jerusalén, diríamos el segundo templo. El templo que fue construido o reconstruido por Zorobabel, por Josué, por Nehemías, las murallas, ¿no? Y que siglos después va a ser embellecido con gran esplendor por Herodes el Grande. Y todos sabemos, hermanos y hermanas, que parte de la formación o de distribución que tenía el interior del templo consistía, entre otras cosas, de dos lugares importantes: el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, el lugar santo era donde ministraban los sacerdotes, los sacrificios, ¿no?, donde de manera continua hacían los sacrificios. Y ese lugar estaba dividido por una cortina, por un velo, ¿no? Ya para esas fechas era un velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar, el espacio dentro del templo, donde el sacerdote en turno entraba solamente una vez al templo para expiar los pecados del pueblo. Y se entendía en la antigüedad que era el lugar donde estaba el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto. Bueno, ya con la destrucción que hubo del primer templo, pues ya no hubo nada, pero dicen algunos que había un tipo de piedra, de altar, en ese lugar donde representaba la morada de Dios. Y entonces cada año el sacerdote iba y nadie más podía entrar más que el sacerdote a través de una serie de rituales, de purificaciones. Nadie tenía acceso al lugar santísimo donde el sacerdote expiaba los pecados del pueblo. ¿Qué dividía esos dos lugares sagrados? El velo. Cuando Jesús muere, el velo se rasga de arriba abajo, dejando ver el interior del lugar santísimo que nadie veía, que nadie había podido entrar, solo, insisto, el sacerdote. Y entonces este es un simbolismo donde Marcos está diciendo que Cristo, ¿no?, ahora es el canal, el vehículo para poder entrar a la presencia del Santísimo, a la presencia de Dios mismo. Este hecho será lo que inspirará al escritor a los hebreos, porque ustedes saben que, bueno, aún no vemos la carta a los hebreos, pero el escritor a los hebreos evidentemente entendía perfectamente esto, y él escribe en el capítulo 10, versículo 19 de Hebreos, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo,
esto es, de su sangre, de su carne, perdón, de su carne. Entonces, por el sacrificio de Cristo, el velo se rompe y ahora nosotros no necesitamos ningún sacerdote que entre cada año para pedir el perdón de nuestras faltas, sino que ahora a través del sacrificio de Cristo, ya no necesitamos más velo, ya no hay más lugar santísimo. Ahora el acceso directo al trono de la gracia de Dios es directamente por medio de la sangre de Jesucristo, que rompió ese velo que dividía, ¿no?, la presencia de Dios. Por eso es que el velo se rasga, como ese símbolo de decir, ya no más templo, no más sacrificios, Cristo es el Cordero último, y ahora a través de él nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Esa sería la respuesta. ¿Perdón? No, perdón, quería repetir, que si repetías por favor la cita de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Es 10, ¿qué dije? 10, 19 al 21. Gracias. Bueno, esa sería una respuesta. Luego teníamos otra. No sé si esa respuesta quedó clara, hermanos, esa situación quedó clara. Sí, pastor, la parte que escuché me quedó clara, el tema de que se rompió el velo del templo. Sí, Okay. dale, gracias. Bueno, Liti planteaba ahorita una pregunta que es cómo entender el pasaje de Marcos 10:31. Marcos 10:31 que dice, pero muchos que están, ¿cómo dicen en la versión? Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Es ahí, ¿no es cierto, Liti? ¿Cuál sería el tema de tu inquietud sobre ese versículo? Claro, si se toma literal o si nos dice algo, otra cosa. Bueno, este versículo, hermanos, debe leerse en el contexto de todo lo que es a partir del versículo 28, porque es una respuesta de Jesús hacia una iniciativa de Pedro. Entonces, la respuesta que aparece en el versículo 31 viene en función a la respuesta que Jesús le da a Pedro cuando Pedro le dice, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y el siglo venidero de la tierra, pero muchos primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Bueno, no voy a decir explicar los versículos anteriores. Lo que quiero decir es que el último versículo es un versículo que va directamente al corazón de Pedro, ¿no? Pedro había hecho como que un reclamo, no sé si legítimo o no, al Señor sobre el seguimiento, ¿no? Muy típico de Marcos. Y entonces el Señor le dice que hay dos cosas que él tiene que entender. Lo primero es que es la renuncia con persecuciones, que eso aparece en el versículo 30, ¿no? Con persecuciones. Y entonces, al final, como que Jesús trata directamente con Pedro. Y entonces le dice,
muchos que están los primeros serán los últimos y los últimos primero. Esto era en realidad una advertencia a Pedro, porque Pedro hace un reclamo, hace un reclamo de qué es lo que ellos, porque ellos han dejado todo, ¿no? Fíjense que el corazón de la postura de Pedro es, lo hemos dejado todo, las cosas materiales, o sea, ¿qué vamos a recibir de recompensa? Y entonces lo que está diciendo Jesús es que puede ser que por entonces Pedro estuviera calculando su propia recompensa. Es decir, es la actitud de alguien que dice, ok, dejo todo y ¿qué voy a recibir a cambio? Ajá. ¿Qué voy a recibir a cambio? Y Jesús le contesta y le dice, mira, muchos puede que ocupen una buena posición en el juicio del mundo, ¿no? Pero el juicio de Dios será diferente. Realmente lo que está diciéndole Jesús a Pedro, que tenga cuidado con su orgullo. Es una valoración, es una advertencia, perdón, que hace Jesús hacia Pedro contra el orgullo, en la advertencia de que los juicios definitivos son los de Dios. Dios es quien da la recompensa en su tiempo y en su forma. Que finalmente Dios es el único que conoce las verdaderas motivaciones del corazón de aquellos que le siguen. Y entonces, por eso Jesús le dice, ten cuidado con tu orgullo porque vos pensás que puedes ir primero por seguirme, ¿no? Y por estar pidiendo cosas materiales para ti, pero es muy probable que haya otras personas que tú pienses que no merecen, que reciban lo mismo que tú. Entonces, me parece que es una advertencia clara hacia primero el orgullo de Pedro ante esta postura que él está teniendo y haciendo una aplicación pues para el orgullo de todos aquellos que algún día decimos, ok, yo voy a servir a la iglesia, pero ¿cuánto me van a pagar? ¿O qué voy a recibir? O demás. Entonces Jesús dijo, no, ubícate un poquitito, esto no se trata de esto. Yo puedo dar casas, hermanos, hermanas, pero no olvides que todo esto viene con persecución, ¿no? Pero va en ese sentido, Liti, va en el sentido de una advertencia hacia el orgullo que Pedro puede presentar ante este reclamo que le está haciendo a Jesús. Bueno, voy a contestar una más que tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo. Estoy tratando de encontrar cuál es el pasaje. Ya se me perdió. Si alguien lo tiene, se lo pediría. Tenía acá. Sí. ¿Puede ser Marcos 3:29? Puede ser. Es Puede 20 al 30. Puede ser. 22 o 30 también encontré. Gracias, sí. Yo sabía que estaban los primeros capítulos, pero... Bueno, el texto dice en el versículo 3 del 28 al 30, dice, esto que os digo es la pura verdad. Todos los pecados se les podrán perdonar a los seres humanos, quiero decir, todas las blasfemias que digan, pero al que insulte al Espíritu Santo no se le perdonará nunca.
porque habrá cometido el pecado que ni siquiera la eternidad puede borrar. Esto lo dijo Jesús porque habían dicho que él tenía un espíritu inmundo. Bueno, si hemos de entender lo que quiere decir esta terrible palabra, debemos primero entender cuáles son las circunstancias en las que se dijo. Es muy importante ubicar el contexto en el que se dicen estas palabras. Lo que dijo Jesús cuando los escribas y los fariseos declararon que las curas o las obras que él hacía no las realizaba por el poder de Dios, sino las realizaba por el poder del diablo. Que esa era realmente la controversia. Aquellas personas habían contemplado el amor de Dios encarnado y creían que era el poder encarnado de Satanás, o sea que lo que hacía Jesús no era movido por Dios, sino era movido por una fuerza demoníaca. Bueno, ese es el contexto, en eso se sitúa, ¿no es cierto? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esa era la postura que Jesús les dijo en términos de parábola a sus adversarios, ¿no? Bueno, primero debemos empezar por reconocer que Jesús no se refería a la doctrina del Espíritu Santo como la conocemos nosotros actualmente. Nuestra doctrina sobre el Espíritu Santo, que es una doctrina elaborada, es una doctrina evidentemente inspirada principalmente en los escritos paulinos, ¿no? El Espíritu Santo no vino al mundo en toda su plenitud hasta que Jesús volvió a la gloria del Padre, porque él dijo, yo me iré y enviaré el Consolador, no os quedarán huérfanos. Y fue entonces en Pentecostés cuando los creyentes tienen la experiencia suprema, la experiencia de la vivencia del derramamiento del Espíritu Santo, ¿no? En Pentecostés. Entonces, si cuando hablamos acerca aquí de la blasfemia del Espíritu Santo no tiene que ver con nuestra postura doctrinal, debemos recurrir entonces a qué era lo que pensaban los judíos respecto del Espíritu Santo. Entonces, Jesús hizo referencia al Espíritu Santo en un sentido que sus oyentes pudieran entenderlo, lo pudieran comprender. Recuerden que sus oyentes eran judíos. Ahora bien, en el pensamiento judío, el Espíritu Santo tenía dos funciones principales para el pensamiento judío. El primero de ellos era revelar la verdad de Dios a las personas. Esa era, para el pensamiento judío, la primera función que tenía el Espíritu Santo, revelar la verdad a las personas. Y la segunda función que tenía el Espíritu Santo en la mentalidad judía era capacitar a las personas para que reconocieran esa verdad. Que cuando vieran la verdad a través del Espíritu Santo, pudieran reconocerla, pudieran aceptarla. Y esto nos da la clave para entender el sentido de este pasaje. Si nos ubicamos entonces ahora en el contexto judío sobre la función del Espíritu Santo, podemos sacar las siguientes conclusiones. Primero, el Espíritu Santo el Espíritu Santo permitía a las personas reconocer la verdad de Dios cuando entraba en sus vidas. Pero si una persona se negaba a ejercitar alguna facultad que Dios le daba, terminaba por perder esa verdad, ¿no? Es decir, que si alguien permanece mucho tiempo en cama, pues terminará por no volver a caminar. Si una persona rechaza la dirección del Espíritu Santo insistentemente, es decir, si una persona rechaza la verdad, ¿no? La verdad que el Espíritu Santo le revela y le capacita para darlo, ¿no es cierto? Acabará por no reconocer la verdad, aunque la vea.
Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene que ver con las personas que, viendo la verdad, no la aceptan, no la reconocen. Y entonces el mal se convertirá para la persona en bien y el bien en mal. No habrá de distinguir, no tendrá la capacidad de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque no tiene el Espíritu Santo. Porque, insisto otra vez, hermanos, la función que tiene el Espíritu Santo para la mentalidad judía, primero era revelar la verdad y segundo era que la pudieran, les daba la capacidad para aceptarla, ¿no? Entonces, cuando alguien no tiene el Espíritu Santo, pues finalmente termina siendo incapaz de reconocer la verdad aunque la vea y confundirá lo que es bueno con lo que es malo. Y entonces alguien puede contemplar la bondad de Dios y pensar que es obra de Satanás. ¿Qué es lo que no se perdona entonces? El insulto al Espíritu Santo no tiene que ver con hablar mal, con maldecir y demás, ¿no? Sino tiene que ver con no tener ese espíritu que nos permite capacitar y para aceptar y para llevar a cabo la verdad. Entonces, solo hay una condición para recibir el perdón. ¿Cuál es la condición para recibir el perdón, hermanos? Pues arrepentirnos. Siempre que una persona vea lo precioso que es la vida en Cristo, siempre que una persona odie su pecado, aunque no lo pueda dejar, aunque esté en el polvo y en lo más vil, se le puede perdonar. Se le puede perdonar. Pero si una persona, por rechazar repetidamente la dirección de Dios, ha perdido la capacidad de reconocer la bondad cuando la ve, si tiene los valores morales tan invertidos que llama bien al mal y al mal bien, entonces, aun cuando se encuentre cara a cara con Cristo, no tendrá ninguna conciencia de pecado. No sabrá qué es pecado. Por lo tanto, no se podrá arrepentir. Y por lo tanto, si no se va a poder arrepentir, entonces no se le va a poder perdonar nunca. No se le va a poder perdonar. Ese es el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pastor, ¿Sí? ¿puede? Entonces la respuesta que me dio el otro día el otro pastor, nada que ver con lo que usted me está diciendo ahora. Son distintos enfoques, mi querida Marisa. Ustedes saben que el texto sagrado tiene que verse desde otras perspectivas. Yo estoy consultando para dar esta respuesta, no es que me la saqué yo de mi ronco pecho. Yo consulto a William Berkeley para encontrar esta respuesta. Y esta respuesta que les estoy dando es la propuesta que él da a este punto que a mí me convence, ¿no es cierto? A mí en lo particular, por eso lo traigo a la clase. ¿No? Entonces, depende la fuente que consultes, pues es el enfoque que quieras darle. ¿Ah? Pero no es que estemos contrariados, sino simplemente que es tan rico las distintas opciones que podemos ver desde distintos enfoques. Entonces, esta postura que tiene el autor va más en función de reconocer que lo que no se perdona es aquello de lo cual uno no se arrepiente. ¿Cómo puedes perdonar algo de que la persona no se arrepiente? Pues no se puede. Y esa persona no se arrepiente porque no se deja guiar por el Espíritu Santo que nos revela la verdad, que nos guía a la verdad. Por lo tanto, pues no se le perdonará. Pues no tiene perdón. Pero no porque Dios no perdone. Fíjense ustedes,
si nosotros hablamos de la blasfemia como tal, yo no sé qué más blasfemia podría tener Israel, por ejemplo. Ya vimos todo lo que hizo Israel contra Dios. No sé si habría una blasfemia peor que esa. No lo sé. Y aún así Dios perdonó. En este sentido, perdón, puede ser, o sea, yo entiendo que entonces toda la gente que anda alrededor nuestro sin conocer de Dios, sin conocer de Cristo, sin conocer esa verdad, que no se deja guiar por el Espíritu Santo porque tampoco lo ha recibido, porque no lo conoce, entonces todos esos son pecadores están blasfemando contra el Espíritu Santo, se puede decir, No, porque permanecen en esa ignorancia. no están reconociendo su pecado. Vuelvo a repetir lo que dice Berkeley. Dice, solo hay una condición para recibir el perdón y es el arrepentimiento. Hasta ahí creo, me queda claro a mí que si vos no te arrepentís, pues no podés ser perdonado. Claro, pero Siempre, sigo leyendo, siempre que una persona vea lo preciosa que es la vida de Cristo, siempre que odie su pecado, aunque no lo pueda dejar, que ese es a veces nuestro caso, ¿no es cierto? Porque nosotros seguimos nos sentimos pecadores, pero aunque esté en el polvo o en el cieno, dice Berkeley, se le puede perdonar porque está arrepentido, porque la persona va y busca la dirección de Dios, ¿no? Esa verdad que se le puede dar. Y entonces, bueno, aquí viene un poco la respuesta a la pregunta. ¿Cómo una persona puede blasfemar? Bueno, según este autor, si una persona rechaza repetidamente la dirección de Dios, eso es blasfemar, esto ir en contra de Dios. Dios te ofrece amor y te dice, no, yo no te quiero, yo no quiero salir, anda, yo hago mi vida. Si tiene los valores morales tan invertidos que llama al bien al mal y al mal bien, es decir, que su vida está profundamente desvirtuada de la ética del reino, ¿no? Si es una persona que en su necedad peca deliberadamente, actúa deliberadamente en contra de los principios del reino, odia, mata, asesina, ¿no es cierto? Y no quiere saber más de Dios. Entonces, sigo leyendo, aun cuando se encuentre cara a cara con Cristo, no tendrá ninguna conciencia de pecado. Ese es el tema de la blasfemia. Cuando ya no tienes más conciencia de que estás mal, de que estás pecando, de que no necesitas un Salvador. Entonces, no se le perdona no porque Dios no quiera perdonarle. No se le perdona porque esa persona no quiere ser perdonada. o sea, eso me queda re claro, por eso insisto, mi razonamiento me lleva a pensar que mucha de la gente que está a nuestro alrededor, entonces, en nuestra comprensión ahora, está blasfemando contra el Espíritu Santo porque no quiere saber de Cristo, porque quiere permanecer en su error, en su pecado, que ni siquiera reconoce como pecado. Con esa gente convivimos muchas veces. Mucha gente vive entonces en esta condición. Claro. Y claro, y el tema viene en el sentido no es de que Dios no les perdone. No, claro, eso se reentiende, es porque ellos mismos ni siquiera conocen de Dios, Claro. no saben que necesitan ese perdón. Claro. A eso iba, que entonces Claro. bajo este concepto o esta aplicación o comprensión que da Berkeley, entonces muchos de los que conocemos están cometiendo este pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso es que muchas personas mueren sin Cristo. Y todos sabemos que morir sin Cristo es morir en la condenación de la muerte. Sin esperanza de nada. Claro, eso es lo que me decía Alfredo justo ese día, porque Alfredo estaba junto cuando el pastor dio la respuesta esa. Y dijo Alfredo, no me convenció, yo eso no lo sabía. Dice, yo sabía que era si vos no aceptás a Cristo, que vos no aceptás que existe un Dios, eso sí es blasfemia, pero eso de que querer ser como Dios,
no sé de dónde sacaron, me dice Alfredo al toque cuando me contestó. Dije, bueno, el pastor dijo que va a explicarle, dije yo, así que vamos a esperar. Y la verdad que por ahí uno se confunde, sí, viste, porque ahora no, a mí me quedó clarito lo que usted explicó ahora. Estaría bueno, pastor, usted puede subir esa parte de esa lectura a la plataforma, que podamos tenerla. Voy a subirles porque yo les decía que yo consulto, a mí me gusta consultar este autor, sinceramente, me gusta mucho, William Berkeley. Hay algunas cosas, algunas no es cierto, pero me encanta porque tiene un sentido muy pastoral y muy entendible. Esto me gusta mucho de él. Entonces lo que voy a hacer es que les voy a subir el comentario, ¿no? Lo tengo en digital. Se los voy a subir en comentario para que ustedes cuando quieran predicar sobre algún pasaje de la Biblia, de Marcos, consulten el comentario. Pueden consultar otros más. Si ustedes consultan otros comentarios, tal vez les den otras explicaciones. Yo traigo a la clase esta explicación, que a mí en lo particular me convence. En lo particular. Porque a mí me pasó, perdón, lo mismo que con Marisa. Cuando yo escuché esa respuesta del pastor, me quedé pensando, y bueno, si se supone que pecar contra el Espíritu Santo no tiene perdón, o sea, blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón, y la blasfemia contra el Espíritu Santo es querer ser como Dios, ¿por qué Dios perdonó a Adán y a Eva? ¿Por qué nos regaló la gracia de que Cristo viniera por nosotros? Si eso fue el pecado original, querer ser como Dios, por eso pecaron en desobedecer y comer el fruto, anhelando. Permiso, pero si ustedes se dan cuenta, no estamos tan lejos de llegar a la misma conclusión. Cuando una persona no acepta a Jesús es porque él quiere ser su propio Dios. Él quiere vivir de acuerdo a sus propias normas. Él quiere caer en la tentación que tuvo Adán y Eva cuando les dice, y seréis como dioses. Ese es el tema. Cuando alguien se constituye en su propio Dios, que no necesita otro Dios que lo salve, ¿no? Y entonces vive de acuerdo a sus normas, a su criterio, a su ética y vive como quiere, entonces evidentemente, hermanos, no hay perdón. Porque ¿cómo vas a perdonar a alguien que no tiene la capacidad o la necesidad de arrepentirse? Fíjense que no estamos tan lejos de la interpretación, solamente que lo vemos de distintos ángulos. Pero en esencia es eso, o sea, el hombre que quiere ser su propio Dios, ¿no? Que quiere ser como Dios, que eso ha existido siempre, ¿no? No se le puede perdonar algo que no va a estar dispuesto a reconocer que está pecando delante de Dios. Claro, por ahí, ¿no es cierto? La respuesta faltó explicación como la que usted está dando ahora. Claro, tal vez. Eso es, ¿sí? Se entiende clarito. Un poco más, quizás. Sí, porque yo me quedé investigando en esa parte y bueno, sí, ahora. Ahora cierra. Claro, sí, ya. Bueno, como tengo que cerrar la clase porque tengo un estudio que hacerme con el cardiólogo. Así es que... es linda la clase, me encanta. Podemos después, bueno, Mateo, hay otras cositas en Mateo que me gustaría explicar. Mándenme sus preguntas. Liti, quedará en deuda lo de Corbán, pero lee en el comentario que voy a enviar, me parece linda la explicación del Corbán. Busca la cita y ahí hay una linda explicación sobre el Corbán. ¿Vale? Bueno, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Buena tarde para todos. Gracias por su atención. Que les salga todo bien.